Mortales, bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y hoy les traigo un episodio bastante particular. Verán, el otro día estaba hablando con mi santo padre sobre los asesinos seriales del mundo, como uno suele hacer en sus pláticas casuales, y me brincó esta duda de qué tantos asesinos seriales puede haber tenido Portugal en toda su historia como país. Mi lógica me decía que no muchos, y estuve en lo correcto, pero sí me encontré con un par de casos que no me esperaba encontrar. Porque a pesar de que Portugal tiene una gran historia, es bastante ignorado en este tipo de eventos criminológicos. Y el día de hoy les voy a contar sobre algunos de los asesinos que encontré en esta pequeña búsqueda portuguesa y que salí bastante sorprendida. Así que bueno, vamos con este nuevo episodio. Espero les guste. Cabe mencionar que una de las primeras publicaciones, cuando yo empecé Muerte Curiosa, cuando abrí la cuenta de Instagram, yo estaba en Portugal en ese momento. Entonces, si no mal recuerdo, una de mis primeras publicaciones fue justamente de uno de estos personajes que vamos a mencionar. Creo que vale la pena volverlo a mencionar por si te da hueva meterte a mi Instagram y ver y buscar. Todo eso es bastante válido, sobre todo si me estás viendo en YouTube. Entonces, vamos a empezar con un hombrecito que yo esperaba más. Y bueno, creo que es primera vez que hablamos de asesinos seriales de esta manera en el podcast. Y yo nada más quiero hacer un pequeño disclaimer de que aquí no estamos promoviendo a esta gente. Podemos entender que nos parezcan muy interesantes por su psique, psicología y cómo se manejaron en su vida y en sus crímenes. Puede ser interesante, más no los admiramos, no tenemos un crush en ellos, no queremos ser como ellos, no va por ahí. O sea, incluso para los misántropos como yo hay niveles, ¿no? O sea, estamos hablando de personas muy violentas que hicieron crímenes muy horribles y que dañaron a muchas personas. Entonces, cuando se tratan estos temas, vamos a hablar particularmente con empatía hacia las víctimas, ¿ok? Obviamente tampoco vamos a ponernos a llorar, esto no es un documental del Holocausto, pero sí vamos a verlo todo con mucho respeto y poniendo las cosas y a las personas en su debido lugar. Entonces vamos a empezar con alguien que yo considero básico, y considero básico porque, como la mayoría de los asesinos en serie, no todos, repito, hay unos que sí son psicológicamente muy interesantes, e incluso las razones detrás de sus asesinatos son bastante fascinantes también, pero hay unos que simplemente son hombres con impulsos violentos y ya, que están enfermitos, and that's it. Y eso no es especial ni increíble, simplemente es uno de varios. Vamos a iniciar con Antonio Luis Costa, que es, según yo, el menos interesante de esta lista. Estuvo activo por un año y tuvo un total de 3 víctimas, las cuales son Isabel Cristina Isidoro, de 17 años, Mariana Lourenco, de 18 años, y Joana Oliveira, de 19 años. Fue arrestado en el 2006 y fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2007. Vamos a hablar, o sea, sí vamos a llegar un poco a la historia de los castigos para este tipo de crímenes en Portugal. A mí, y por lo que tengo entendido, no solo a mí, pero a varias personas que estuvieron presenciando este juicio, les pareció un poco injusto que tuvieran 25 años de cárcel. Digo, mató a 3 niñas que no tenían por qué morir, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Digo, lo estoy diciendo desde un podcast mexicano, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué me meto por ahí? Él era un ex soldado portugués que asesinó y violó a 3 mujeres. Las asfixió y a las 3 las lanzó al Océano Atlántico, pero ya que encontraron el cadáver de la tercera víctima, que fue Mariana Lourenco, descubrieron que murió después de haber sido lanzada al Atlántico. Estaban muy golpeadas, mutiladas, etcétera. Horrible situación. Y se supone que una vez que lo atraparon, confesó sus crímenes, pero luego dijo que siempre no, que fue la policía quien lo empujó a confesar, y luego él solito le confesó sus crímenes a su familia, y ya, ese es el fin de la historia de este señor.
Bueno, de entrada es bastante contemporáneo también. O sea, yo insisto que los contemporáneos, me refiero al 2000 para acá, ya no son tan divertidos o interesantes, supongo. Y pues bueno, aquí, así cerramos con Antonio Luis Costa, pero tenía que mencionarlo porque también me parece interesante cómo solo hay como 4 asesinos en series portugueses en toda su historia. Eso habla muy bien de los portugueses, supongo, ¿verdad? No como otros, como los gringos, pero bueno. Ahora sí, nos vamos por el lado más interesante de la historia criminológica de Portugal. Vamos a hablar de un personaje que yo totalmente desconocía hasta el día que me hice esta pregunta y dije, wow, ok, aquí sí tenemos una buena historia que nadie conoce. O sea, si yo no estuviera pachequeando, preguntándome estas cosas, jamás me hubiera enterado de esta situación. Vamos a hablar de una señorita llamada Luisa de Jesús. Luisa de Jesús estuvo activa en Coimbra entre 1760 y 1772. Confesó solo a 28 víctimas. Originalmente confesó solo a 2, porque son las que encontraron, pero luego dijo, bueno, no, siempre son 28, y en realidad fueron entre 33 y 34. Todos eran niños y niñas, y es por eso que no, y recién nacidos y recién nacidas. Por eso no voy a mencionar sus nombres, porque muchos simplemente se perdieron en la historia, aparte eran huérfanos. Entonces, así las cosas. Fue arrestada en 1772 y fue la última mujer ejecutada en la historia de Portugal. Y vaya ejecución la que le tocó. En 1673, el rey regente de Portugal, porque estaba gobernando en lugar de su hermano, por eso no es el rey, pero bueno, anyways, estableció una especie de propina para aquellas personas que adoptaran a un niño o un bebé de alguna casa, hogar u orfanato. Esto con el fin de reducir la tasa de mortalidad infantil. Para 1760 podían darte hasta 600 reyes por un niño. O sea, si tú ibas y adoptabas y así te pagaban. Pues, y entonces eso era una buena idea en papel, pero a la hora de ser ejecutada pasan este tipo de cosas que ahorita vamos a hablar. Luisa iba al orfanato de Coimbra diciendo que se llevaría a los niños para ser la intermediaria entre ellos y sus futuros padres adoptivos. Que primera red flag, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿para qué necesito intermediarios si somos un orfanato? Mejor que vengan ellos y aquí hacemos el deal. Es lo que yo hubiera pensado. Luego, más adelante, vamos a entender por qué le fue tan sencillo hacer esto. Pero en realidad lo que hacía es que se los llevaba a su casa, los asfixiaba y luego los enterraba o los mutilaba para ocultar sus restos en su casa. En 1772, una mujer llamada Angélica María, esto es un poco chistoso, discúlpenme de verdad, pero es un poco chistoso, se tropezó con lo que le parecía ser un cadáver saliendo de la tierra. O sea, es que también aquí, hermana, entierra bien tus cuerpos. Es como, está en los primeros puntos que te dan de tu instructivo para ser asesino en serie, pues no los vas a dejar ahí exhibidos. La verdad es que esta mujer operó durante varios años, entonces por más que hiciera mal su chamba, le funcionó un rato. Entonces tal vez era un spot donde la gente no solía dar el rol y salir a pasear, y por eso no encontraba los cadáveres casi expuestos, ¿no? En fin, esta señora se tropezó con un cadáver y dijo, oh no, un cadáver. Y esto hizo que se llevara a cabo múltiples excavaciones que revelaron más cadáveres. Luisa fue inmediatamente la primera sospechosa, ya que en los últimos años ya llamaba la atención sus múltiples e insistentes visitas al orfanato. Tras investigarla, se dio a conocer que ninguno de los niños que se llevó fueron entregados a ningún padre adoptivo. También insisto, ¿cómo pudo pasar tanto tiempo para que la gente no se preguntara qué show, ¿no? Porque pues no, literal solo desaparecían y ya. También ella se manejaba con nombres e identidades diferentes, naturalmente. Otra cosa que me parece increíble que se dieran cuenta hasta después, pero luego recuerdo que eran 1760 y tenían que enfocarse en sus propios problemas y cosas, supongo, digo, por entenderlos de alguna manera. En el Monte Arroyo fueron descubiertos 12 cuerpos y en la casa de Luisa fueron encontrados 18 cadáveres de recién nacidos. Y aquí va la parte divertida, pero antes de llegar ahí vamos a regresar al tema de
cómo las personas que trabajaban en el orfanato no dijeron, esta señora viene muy seguido, dice que siempre se lleva a niños acá a encontrarles casa, está medio raro. Si las personas de alrededor ya decían, ok, está insistentemente buscando niños una y otra vez, lo que hacía es que los mataba, pero pues lo que cobraba esa como propina que te daban por ayudar a un niño a sacarlo del orfanato y se los embolsaba. Y lo que pasa es que todo parece indicar que las encargadas del orfanato estaban coludidas. Eso nunca se pudo confirmar al 100%. Las 2 personas encargadas fueron detenidas a la hora del arresto de esta mujer, pero al final la soltaron porque no tenían como que mucha evidencia. Pero conociendo a la raza humana es algo que posiblemente pudo haber sucedido. Igual les embolsaba el dinero y les daba una pequeña comisión. Entonces nada más se hacían güeyes y ya. Es algo que ha pasado varias veces. Y ahora sí, la parte divertida. El 1 de julio de 1772, Luisa recorrió las calles atada con una soga al cuello y con ambas manos amputadas mientras se le leían sus crímenes en voz alta para que las multitudes escucharan. Esto lo hemos visto en varias películas, ¿no? Es como pues el camino, la procesión de la vergüenza que te pasean, les dicen a todos, hey, esta persona hizo esta cosa muy horrible, y entonces todos te empiezan a lanzar excremento y comida y cosas que encontraran en la calle. Es un clásico, ¿no? Pero bueno, súmenle que le amputaron las manos, así que bueno, pues F, ¿no? Pero pues digamos que ya se la pasaba matando niños, así que unas por otras. Finalmente llegó al punto de ejecución en donde la quemaron viva, que tampoco está en mis opciones preferidas para morir, y tenía solamente 23 años. Ok, ahora vamos a continuar con un caso que también me sorprendió muchísimo, sobre todo me sorprendió no conocerlo antes. Porque no sé si topen que a veces, como que todos los países, cada vez que tienen una oportunidad de tener una persona enferma en las calles, le dicen el destripador de X lugar, el destripador de X lugar, hay destripadores en todos lados. Y bueno, pues efectivamente hay un destripador de Lisboa, pero la verdad es que sí tiene muchas más similitudes al Jack el Destripador, el original, inglés, que muchos otros que he conocido. Entonces, de hecho, bastantes. Y en lo personal, yo creo que para mí los asesinos en serie más fascinantes siempre han sido de entrada los que nunca atrapan, ¿no? Porque al final burlaron el sistema. Y también a mí me interesan mucho, ya sea Jack el Destripador, el Zodiaco, etcétera, que son asesinatos que no tienen, o sea, no es por deseo sexual, no es por asalto, no es por esas cosas básicas y mundanas y bajas del ser humano, sino que es por algo que nunca vamos a saber. Simplemente eran como Michael Myers, se iban y te mataban porque sí. Y el hecho de que nunca supiéramos quién es, pues lo hace más interesante. Entonces vamos a hablar de uno de esos personajes. El Destripador de Lisboa, como dice su nombre, operó en Lisboa entre 1992 y 1993. Tuvo 3 víctimas identificadas, que fueron María Valentina, de 22 años, María Fernanda, de 24 años, y María Joao, de 27 años. Nunca fue descubierto ni arrestado. Asesinó y descuartizó a 3 mujeres, a las que les robó varios órganos. Y las 3 estaban conectadas al mundo de la prostitución. O sea, literal es como un copy-paste de mi compa, Jack el Destripador. Los 3 cadáveres fueron descubiertos en lugares diferentes, pero dentro de la misma área de la ciudad. Las 3 víctimas tenían varias cosas en común, además de su conexión con la prostitución. Todas se llamaban María. La verdad es que cuando hice esta investigación también dije lo mismo, no puede ser que todas se llamen María. Y luego recordé, estamos hablando de Portugal, entonces la verdad es que sí puede ser que todas se llamen María, pero bueno. Las siguientes coincidencias sí dije, ok, esto está un poco más curioso, porque a las 3, por alguna razón, les decían Tina. A las 3, aunque se llamaran María. Y pues sí me parece un poco más particular eso. Las 3 eran castañas, que eso también es un clásico, ¿no? Los asesinos seriales que buscan a personas con las mismas características físicas.
Y esto también me pareció interesante porque es algo que no sepas de solamente ver a alguien, pero las 3 eran positivas de VIH. O sea, eso es lo que me parece más misterioso de este caso. Y al parecer, las 3 estaban vivas mientras las descuartizaban. O sea, literalmente hacía lo mismo que Jack el Destripador. Las abría como cerdos, les sacaba órganos, encontraban sus intestinos ahí como metros a la distancia donde encontraron el cuerpo, etcétera. Cosas muy, ya saben, gore, supongo. Y afortunadamente, que sí estaban vivas mientras las descuartizaban, y pues afortunada y desafortunadamente estaban inconscientes, ya que todas tenían como golpes muy fuertes en el cráneo. Una de hecho creo que tenía el cráneo destrozado, y eso pues nos da a entender que vivas pero inconscientes. Lo que sí es que la cara de las 3 estaban totalmente intactas, cosa que no hizo mi amigo Jack el Destripador. Eso sí, a unas les valió y las dejó bastante golpeadas por la vida. Y esto nos da a entender que o quería que identificaran a las víctimas o simplemente no le interesaba cubrir su identidad de las víctimas, pues. El responsable nunca fue identificado, pero crímenes similares sucedieron en países aledaños a Portugal. Existe la teoría de que podría ser la misma persona, pero no hay manera de confirmarlo. Eso, por ejemplo, Jack el Destripador, el original, ese men, una de las grandes teorías de por qué no fue atrapado y dejó de matar así de la nada. Siempre son las mismas teorías cuando un asesino serial deja de matar de la nada. O se mudó de lugar, o se murió, básicamente, o ya lo atraparon por otros crímenes, pues. O sea, como que igual, sobre todo en Estados Unidos, que es muy común que los asesinos seriales como que vayan de estado en estado, entonces igual lo atraparon en uno, ya se quedaron como casos fríos los crímenes que cometió en otro. No siempre como que confiesan los asesinatos que hicieron en todas partes. Luego tenemos aquí individuos necesitados de atención que les encanta confesar crímenes que no son suyos y entonces confunden más la investigación. En fin, yo la verdad estoy muy fascinada con el tema de Jack el Destripador, y pues si quieren un episodio a futuro, la verdad es que no lo he querido hacer porque díganme qué persona que esté en esta plataforma no ha hablado de Jack el Destripador. Pero bueno, dejen en los comentarios si les interesaría escuchar mi versión. Y finalmente vamos a hablar del señorcito que les comentaba al inicio, del cual ya hablamos, pero no está de más volver a mencionar porque también insisto que este señor igual es muy básico psicológicamente hablando, porque él realmente mataba gente para asaltarlas. No había como, obviamente era una persona enferma, ¿no? O sea, no es normal hacer eso, pero no había como que algo más complejo detrás. Y estamos hablando de Diogo Alves, quien por cierto era de Galicia, pero migró a Portugal, a Lisboa, porque al parecer en ese entonces en Galicia había una situación económica medio difícil y entonces migraban a Portugal donde había más oportunidades de trabajo. Y este fue el caso de este señor. Estuvo activo en Lisboa de 1836 a 1839 y tuvo un total aproximado de 70 víctimas. También otra característica de este señor es que él no operaba solo, él sí tenía ahí como a sus amigos que lo ayudaban a hacer estas cosas, pero él era como el director de toda esta filmación. Entonces ahí les va la historia. La verdad me parece una forma de matar gente original, supongo. También me sorprende que las autoridades no hayan dicho esto está extraño, pero bueno. Asaltaba a las personas sobre el acueducto de aguas libres en Lisboa y luego las empujaba desde el mismo hacia su muerte. Al encontrar decenas de cuerpos a los pies del acueducto, insisto, ¿cuánto tiempo debió de pasar para que algún policía se diera el rol? Y fue como, mira, un montón de cadáveres, qué extraño, jaja. La policía inicial, esto es lo más chistoso, la policía inicialmente pensó que era una especie de suicidio colectivo.
La verdad es que si eso hubiera sido verdad, hubiera sido muy interesante y claro que hubiéramos hablado de eso, pero no, la respuesta era más básica. Pero insisto, a nadie se le ocurrió hacer eso antes. Yo no sé de un caso de alguien que haya matado a tantas personas por tanto tiempo de solo empujarlas al vacío. Si conocen uno, por favor, déjenme su comentario y háganmelo saber. Pero bueno, entonces la policía dijo, bueno, supongo que habrá que cerrar el acueducto y cerraron el paso a pie en 1839. Y entonces Diogo tuvo que actualizar sus métodos, pero no lo hizo de forma tan brillante. Otra cosa que me gustaría mencionar en este episodio es que yo llevo muchos años de mi vida, digo, yo no soy criminóloga, no soy psicóloga, no soy experta en esto, pero sí llevo muchos años de mi vida invirtiéndole a los asesinos seriales y el crimen, es una de mis grandes pasiones. Y algo que me gustaría hacer, darle un poco más de visibilidad, es que esta idea de que los asesinos seriales son unos genios del mal y que tienen un IQ súper alto y estas cosas, no, es algo que tienen que empezar a desmentir porque no es verdad. De hecho, incluso los más famosos luego piensas en sus métodos y dices, bro, o sea, se te ocurrió ocultar cuerpos de la forma más estúpida. O sea, bueno, no estoy diciendo que yo sepa cómo, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos muy endiosados a los asesinos seriales cuando la mayoría solamente eran personas enfermas sin oportunidades, muy frustradas con la vida, misóginas, etcétera. De verdad no hay que agrandarlos tanto. Estoy totalmente de acuerdo que la psicología es fascinante, pero pues ahora sí que las personas en sí no son ningún genio, ninguna persona brillante. En fin, ¿qué pasó con Diogo cuando decidió cambiar sus métodos? Pues ese mismo año, Diogo y amigos fueron arrestados tras asesinar a un médico y a toda su familia de 5 integrantes en su casa. Suena algo que si haces posiblemente te vayan a atrapar, no lo pensó muy bien. Y finalmente Diogo fue ahorcado públicamente. Y esta es la parte divertida. Después de ser ahorcado, y esto causó como gran controversia en su momento, y lo decapitaron, o sea, decapitaron a su cadáver. Y ahora, el día de hoy, su cabeza está en un frasco de formol en la Universidad de Lisboa. Ya saben que era muy de moda robarse pedazos del cerebro del asesino serial recién ejecutado, cualquier cosa que nos diera un insight de cómo pensaba esta persona. Y pues bueno, que nos esté viendo en YouTube ya va a ver la imagen de nuestro amigo en su frasco. Y pues nada, mortales, insisto, a mí me dio nunca me lo había preguntado y seguro hay muchos, o sea, locos hay en todos lados. Yo sé, la verdadera razón de por qué conocemos más a los asesinos seriales gringos es porque, vamos a ser honestos, con todo respeto, pero a los gringos les encanta hacer publicidad a ese tipo de personas. No importa que seas un enfermo, que hayas destruido un montón de vidas, mientras haya rating, a mí me da igual. No sé si recuerden que hasta vendían merch en la ejecución de Ted Bundy. No sé si topen que Charles Manson es como de las figuras, y bueno, cabe mencionar, Charles Manson no es un asesino serial, pero entra dentro de este mismo grupo de personas, o sea, los líderes de cultos. Igual, no eran ni personas brillantes, ni increíbles, ni nada, pero los tenían que hacer muy famosos porque lo que dé rating, sea lo que sea, va a funcionar. Esa es la única razón de por qué conocemos a tantos gringos. Aquí en México tenemos a varios también, pero pues también vivimos en un país feminicida, entonces tenemos más de los que siquiera conocemos. Y eso no es tan, o sea, ni siquiera es tan visto en el resto del mundo. En China hay millones por la cantidad de personas que hay, igual que en la India. O sea, ahora sí que enfermos hay en todo el mundo. Pero no sé, en mi cabeza Portugal siempre fue un lugar muy tranquilo. Aunque la verdad es que por alguna razón del destino, hace unos meses estaba viendo el índice de niños desaparecidos y hay varios. Me parece que sí tienen un problema con la pedofilia, lo cual estoy muy segura que en el resto del mundo también. No es mi intención deprimirlos con este episodio, pero sí vivimos en un mundo bastante roto. En fin, espero lo hayan disfrutado. Creo que sobre todo los últimos 3 fueron bastante interesantes para mí descubrirlos. Entonces, pues nada, espero que esto levante un poco su intriga y curiosidad. Vamos a buscar más
personas extrañas con métodos extraños por el resto del mundo para sacarlos en este podcast. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Muerte Curiosa. Nos vemos la próxima semana y no olviden suscribirse en YouTube si no lo han hecho ya, seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando. Tu like y tu comentario siempre van a ser bien recibidos. Y nada, mortales, muchas gracias. Nos vemos en el próximo martes de muerte.